Paulo Freire, Pedagogía de la Indignación, Cartas Pedagógicas en un Mundo Revuelto. Segunda carta, del derecho y del deber de cambiar el mundo. Epígrafe. Si al leer este texto alguien me preguntara con irónica sonrisa si creo que para cambiar Brasil basta con entregarse al cansancio de afirmar una y otra vez que el cambio es posible y que los seres humanos no somos meros espectadores, sino también actores de la historia, diría que no. Pero también diría que cambiar implica saber que es posible hacerlo. Es cierto que las mujeres y los hombres pueden cambiar el mundo para mejor, para que sea menos injusto, pero solo lo logran partiendo desde la realidad concreta a la que llegan en su generación, y no fundadas o fundados en devaneos, sueños falsos sin raíces, puras ilusiones. Lo que no es posible, sin embargo, es pensar en transformar el mundo sin sueños, sin utopía o sin proyecto. Las puras ilusiones son los sueños falsos de quien, independientemente de que esté lleno o llena de buenas intenciones, propone quimeras que por eso mismo no pueden realizarse. La transformación del mundo necesita tanto del sueño como la indispensable autenticidad de éste depende de la lealtad de quien sueña las condiciones históricas, materiales, según el desarrollo tecnológico y científico del contexto del soñador. Los sueños son proyectos por los cuales se lucha. Su realización no se verifica fácilmente, sin obstáculos. Más bien al contrario, supone avances, retrocesos, marchas a veces demoradas, implica lucha. A decir verdad, la transformación del mundo a la que aspira el sueño es un acto político, y sería una ingenuidad no reconocer que los sueños tienen sus contrasueños. El momento del que cada generación forma parte, en tanto momento histórico, revela señales antiguas que involucran comprensiones de la realidad, intereses de grupos, de clases, preconceptos y gestaciones de ideologías que vienen perpetuándose en contradicción con aspectos más modernos. Por eso mismo no existe un hoy sin presencias que perduran desde hace mucho en el clima cultural que caracteriza la actualidad concreta. De ahí la naturaleza contradictoria y procesal de toda realidad. Por eso es tan actual el ímpetu de rebeldía contra la injusticia agresiva que caracteriza la posesión de la tierra entre nosotros, encarnado con elocuencia por el movimiento de los trabajadores sin tierra, así como la reacción indecorosa de los latifundistas, mucho más amparados, obviamente, por una legislación preponderantemente al servicio de sus intereses, a cualquier reforma agraria, por más tímida que sea. La lucha para conseguir la reforma agraria representa el avance necesario al que se opone el atraso inmovilizador del conservadurismo. Pero hay que dejar en claro que el atraso inmovilizador no es un extraño para la realidad. No hay realidad que no sea escenario de confrontaciones entre fuerzas que reaccionan al avance y otras que luchan por él. En este sentido, en nuestra actualidad persisten, contradictoriamente presentes, fuertes marcas de nuestro pasado colonial y esclavócrata
que son un obstáculo para los avances de la realidad. Son marcas de un pasado que, incapaz de perdurar por mucho más tiempo, insiste en prolongar su presencia en perjuicio del cambio. Precisamente por ser parte de la actualidad, la reacción inmovilizante es, por un lado, eficaz y por otro, puede ser refutada. La batalla ideológica, política, pedagógica y ética que presenta quien toma una postura progresista no elige el lugar ni la hora. Puede darse tanto en el hogar, en las relaciones entre padres, madres, hijos e hijas, como en la escuela, sin importar el nivel, o en las relaciones de trabajo. Lo fundamental, si soy coherentemente progresista, es manifestar como padre, profesor, empleador, empleado, periodista, soldado, científico, investigador o artista, como mujer, madre o hija, poco importa, mi respeto por la dignidad del otro o la otra, por su derecho de ser en relación con su derecho de tener. Posiblemente uno de los saberes fundamentales más indispensables para el ejercicio de esta manifestación queda expresado en la convicción de que cambiar es difícil, pero posible. Es lo que nos hace rechazar cualquier posición fatalista que otorga a este o aquel factor condicionante un poder determinante ante el cual no puede hacerse nada. Por grande que sea la fuerza condicionante de la economía sobre nuestro comportamiento individual y social, no puedo aceptar mi absoluta pasividad ante ella. En la medida en que aceptamos que la economía o la tecnología o la ciencia, poco importa, ejercen sobre nosotros un poder irrecurrible, no tenemos otro camino que renunciar a nuestra capacidad de pensar, conjeturar, comparar, elegir, decidir, proyectar, soñar, reducida a la acción de viabilizar lo ya determinado. La política pierde el sentido de lucha para concretar sueños diferentes. El carácter ético de nuestra presencia en el mundo se agota. Por eso, aún reconociendo la indiscutible importancia de la forma en la que la sociedad organiza su producción para entender cómo somos, no puedo desconocer o minimizar la capacidad reflexiva, decisoria del ser humano. El mismo hecho de que sea capaz de reconocer lo condicionado o influenciado que está por las estructuras económicas, lo vuelve capaz de intervenir en la realidad condicionante. Esto quiere decir que saberse condicionado y no fatalistamente sometido por este o aquel destino habilita su intervención en el mundo. Lo contrario de la intervención es la adecuación, la acomodación o la pura adaptación a una realidad incuestionada. En este sentido, entre nosotros, mujeres y hombres, la adaptación no es sino un momento del proceso de intervención en el mundo. En eso se funda la diferencia primordial entre el condicionamiento y la determinación. Incluso solo es posible hablar de ética si hay elección proveniente de la capacidad de comparar, si hay responsabilidad asumida. Por estas mismas razones, niego la desproblematización del futuro a la que siempre hago referencia y que implica su inexorabilidad. La desproblematización del futuro en una comprensión mecanicista de la historia, de derecha o de izquierda, conduce necesariamente a la muerte
o la negación autoritaria del sueño, de la utopía, de la esperanza. En la comprensión mecanicista y por lo tanto determinista de la historia, el futuro ya se conoce. La lucha por un futuro ya conocido a priori prescinde de la esperanza. La desproblematización del futuro, no importa en nombre de qué, es una ruptura con la naturaleza humana que se constituye social e históricamente. El futuro no nos hace, somos nosotros quienes nos rehacemos en la lucha para hacer el futuro. Mecanicistas y humanistas reconocen el poder actual de la economía globalizada. Sin embargo, mientras que para los primeros nada puede hacerse frente a su fuerza intocable, para los segundos no solo luchar es posible, sino que tenemos el deber de luchar contra el poder robustecido de los poderosos, pues la globalización lo fortaleció al mismo tiempo que debilitaba la flaqueza de los frágiles. Si en efecto las estructuras económicas me dominan de manera tan absoluta, si moldeando mi pensamiento me hacen dócil objeto de su fuerza, ¿cómo explicar la lucha política? Pero sobre todo, ¿cómo hacerla? ¿Y en nombre de qué? A mi entender, en nombre de la ética, pero no de la ética del mercado, sino de la ética universal del ser humano. A mi entender, en nombre de una transformación necesaria de la sociedad que permita superar las injusticias deshumanizantes. Y todo esto porque, aunque estoy condicionado por las estructuras económicas, sin embargo no estoy determinado por ellas. Si por un lado no es posible desconocer que en las condiciones materiales de la sociedad se gestan la lucha y las transformaciones políticas, tampoco es posible, por otro, negar la importancia fundamental de la subjetividad en la historia. Ni la subjetividad produce, como si fuera todopoderosa, la objetividad, ni ésta perfila inapelablemente la subjetividad. Para mí no es posible hablar de subjetividad sin comprenderla en su relación dialéctica con la objetividad. No hay subjetividad en la hipertrofia que la convierte en hacedora de la objetividad, ni tampoco en la minimización que la entiende como puro reflejo de la objetividad. En este sentido, solo hablo de subjetividad entre aquellos seres que, inacabados, tuvieron la capacidad de saberse inacabados, entre aquellos seres que pudieron ir más allá de la determinación, reducida así a condicionamiento, y que asumiéndose como objetos por estar condicionados, pudieron arriesgarse como sujetos porque no estaban determinados. Por eso mismo, no es posible hablar de subjetividad en las interpretaciones objetivas mecanicistas, ni tampoco en las interpretaciones subjetivistas de la historia. Solo en la historia como posibilidad y no como determinación se percibe y se vive la subjetividad en su relación dialéctica con la objetividad. Si percibo y vivo la historia como posibilidad, experimento plenamente la capacidad de comparar, de juzgar, de elegir, de decidir, de manifestarme. Así es como las mujeres y los hombres dan su carácter ético al mundo, pudiendo a la vez convertirse en transgresores de su propia ética. La elección y la decisión, actos del sujeto,
de los que no podemos hablar desde una concepción mecanicista de la historia, ya sea de derecha o de izquierda, pero a los que sí podemos concebir como un tiempo de posibilidad, resaltan necesariamente la importancia de la educación. Una educación que, jamás neutra, puede estar tanto al servicio de la decisión, de la transformación del mundo, de la inserción crítica en él, como al servicio de la inmovilización, de la persistencia de las estructuras injustas, de la acomodación de los seres humanos a una realidad considerada intocable. Por eso hablo de la educación o de la formación, nunca del mero entrenamiento. Por eso vivo una práctica educativa radical que estimule la curiosidad crítica, que siempre busque la o las razones de ser de los actos, y no me limito a hablar de ella o a defenderla. Y comprendo muy bien por qué una práctica de este tipo no puede ser aceptada, sino al contrario, debe ser rechazada por quien con mayor o menor permanencia en el statu quo defiende sus intereses, o por quien, ligado a los intereses de los poderosos, los sirve. Pero dado que al reconocer los límites de la educación, formal e informal, reconozco también su fuerza, y porque compruebo la posibilidad que tenemos los seres humanos de asumir tareas históricas, vuelvo a escribir sobre ciertos compromisos y deberes que no podemos soslayar si nuestra alternativa es progresista. Por ejemplo, sobre el deber de no aceptar ni alentar bajo ninguna circunstancia posturas fatalistas. El deber de rechazar, por eso mismo, afirmaciones como estas. Es una verdadera lástima que haya tanta gente con hambre entre nosotros, pero la realidad es esta. El desempleo es una fatalidad del fin de siglo. Aunque la mona se vista de seda, mona queda. Por el contrario, si somos progresistas, si soñamos con una sociedad menos agresiva, menos injusta, menos violenta, más humana, nuestro testimonio debe ser el de quien, diciendo no a cualquier posibilidad frente a los hechos, defiende la capacidad del ser humano de evaluar, comparar, elegir, decidir y finalmente intervenir en el mundo. Los niños necesitan crecer ejerciendo esta capacidad de pensar, de indagarse y de indagar, de dudar, de experimentar hipótesis de acción, de programar y no solo seguir los programas impuestos antes que propuestos. Los niños precisan tener asegurado el derecho de aprender a decidir, cosa que solo se hace decidiendo. Si las libertades no se constituyen a partir de sí mismas, sino en la asunción ética de los límites necesarios, la asunción ética de esos límites no se hace sin que estas libertades corran riesgos, al igual que la o las autoridades con las que dialécticamente se relacionan. Hace poco presencié la frustración bien llevada de una abuela, mi esposa, que había pasado varios días imaginando su alegría, la de tener consigo en casa a Marina, su nieta bien amada. En la víspera del día tan esperado, su hijo le informó que su nieta no iría a visitarla porque había programado con las amigas del barrio una reunión para organizar la creación de un club de esparcimiento y deportes. En suma, la nieta está aprendiendo a programar,
Y la abuela no se sintió despreciada o poco querida porque la decisión de la nieta que está aprendiendo a decidir no se correspondiera con sus deseos. Sería una lástima que haciendo pucheros la abuela expresara un descontento indebido frente a la decisión legítima de su nieta, o que su padre, mostrando que está disconforme, intentara imponer autoritariamente a la hija que hiciera lo que no quería. Por otro lado, esto no significa que en el aprendizaje de su autonomía los niños en general y la nieta en particular no aprendan también que a veces corresponde, sin faltar el respeto a la propia autonomía, responder a la expectativa del otro. Más aún, es necesario que el niño aprenda que su autonomía solo es genuina cuando presta atención a la autonomía de los otros. Así pues, la tarea progresista es estimular y posibilitar en las más diversas circunstancias la capacidad de intervención en el mundo. Jamás lo contrario, cruzarse de brazos frente a los desafíos. Sin embargo, es evidentemente imperioso que mi aporte antifatalista y que mi defensa de la intervención en el mundo no me conviertan en un voluntarista inconsecuente que no toma en serio la existencia y la fuerza de los condicionamientos. Rechazar el determinismo no significa negar los condicionamientos. En última instancia, si soy un progresista coherente, debo demostrar permanentemente a los hijos, a los alumnos, a las hijas, a los amigos, a quien sea, mi convicción de que los hechos sociales, económicos, históricos o no se dan de esta o de aquella manera porque obligatoriamente deben darse así. Más aún, que no son inmunes a nuestra acción. No solo somos objetos de su voluntad, que nos adaptamos a ellos, sino también sujetos históricos que luchamos por otra voluntad diferente, la de cambiar el mundo, aunque esta lucha insuma tanto tiempo que a veces tengan que sucumbir en ella varias generaciones. El movimiento de los sin tierra, tan ético y pedagógico como lleno de belleza, no ha comenzado ahora, ni tampoco hace 10 o 15 o 20 años. Sus raíces más remotas se hallan en la rebeldía de los quilombos y más recientemente en la bravura de sus compañeros de las ligas campesinas, aplastados 40 años atrás por las mismas fuerzas retrógradas del inmovilismo reaccionario, colonial y perverso. Acá interrumpo para leerte dos notas al pie de la traductora. Los quilombos fueron los lugares hacia donde los esclavos huían para refugiarse y resistir. Allí vivían libres, en comunidad, con una economía básicamente de subsistencia. Los hubo en todas las regiones de Brasil, pero en general se encontraban en tierras apartadas, en la selva o en la montaña. Y las ligas campesinas, primeras formas de organización política del campesinado al finalizar la dictadura de Getúlio Vargas, 1945, estaban integradas por campesinos propietarios o arrendatarios que se resistían a ser expropiados por los gobiernos latifundistas y a convertirse en asalariados. Estuvieron presentes en todos los estados de Brasil como un movimiento de resistencia contra la expulsión de la tierra y de lucha por la reforma agraria, hasta que fueron extinguidas con el golpe militar de 1964. El movimiento campesino renacería a fines de la década del 70 con la formación del MST, que se expandió por todas las regiones del país
entre 1980 y 1990 y alcanzó pleno auge a comienzos de este siglo. Te leo entonces de nuevo el párrafo que incluye estas terminologías y sigo. El movimiento de los sin tierra, tan ético y pedagógico como lleno de belleza, no ha comenzado ahora ni tampoco hace 10 o 15 o 20 años. Sus raíces más remotas se hallan en la rebeldía de los quilombos y más recientemente en la bravura de sus compañeros de las ligas campesinas, aplastados 40 años atrás por las mismas fuerzas retrógradas del inmovilismo reaccionario, colonial y perverso. No obstante, lo importante es reconocer que tanto los quilombos como las ligas y los sin tierra de ahora, cada uno en su momento, anteayer, ayer y hoy, soñaron y sueñan el mismo sueño, creyeron y creen en la imperiosa necesidad de luchar para que la historia sea una hazaña de la libertad. En el fondo, nunca se entregaron ni se entregarán a la falsedad ideológica de la frase «la realidad es así, luchar no sirve de nada». Al contrario, apostaron por la intervención en el mundo para rectificarlo y no solo para mantenerlo más o menos como está. Si los sin tierra hubieran creído en la muerte de la historia, de la utopía, del sueño, en la desaparición de las clases sociales, en la ineficacia de los testimonios de amor a la libertad, si hubieran creído que la crítica al fatalismo neoliberal es la expresión de un neobobismo que nada construye, si hubieran creído en la despolitización de la política, encarnada en los discursos que dicen que lo que hoy vale son pocas palabras, menos política y solo resultados, si de haberles creído a los discursos oficiales hubieran desistido de sus preocupaciones y regresado no a sus casas, sino a la negación de sí mismos, una vez más, la reforma agraria habría quedado archivada. A ellos y ellas, a los sin tierra, a su inconformismo, a su determinación de contribuir a la democratización de este país, les debemos más de lo que a veces llegamos a pensar. Y qué bueno sería para la ampliación y la consolidación de nuestra democracia, sobre todo para su autenticidad, si otras marchas siguieran a las suyas. La marcha de los desempleados, de los que sufren injusticia, de los que protestan contra la impunidad, de los que claman contra la violencia, la mentira y la falta de respeto por la cosa pública. La marcha de los sin techo, los sin escuela, los sin hospital, los desplazados. La marcha esperanzadora de los que saben que cambiar es posible. Línea de puntos y esta suerte de epílogo que también vimos en la primera carta por parte de Nita. Todavía estábamos en Yabuatao cuando Paulo comenzó esta segunda carta y recién pudo terminarla cuando regresamos de Cambridge, Estados Unidos, el 7 de abril de 1997. Habíamos ido pasando por New York a fines de marzo de 1997, exactamente el día 22, para combinar con la Universidad de Harvard el curso que daría en la Harvard Graduate School of Education, HGSE, durante el semestre de otoño de 1997,
como llaman allí al período lectivo que va de septiembre a diciembre-enero de cada año académico. Ya estaba arreglado con Donaldo Macedo, profesor de la Universidad de Massachusetts en Boston, a quien Paulo había invitado para ser su asistente en este curso, que el eje central sería el libro Pedagogía de la Autonomía, que se traduciría al inglés teniendo como fin más inmediato ese objetivo. En Harvard Square nos abordaron varios estudiantes y algunos profesores. Todos y todas manifestaban la alegría y el asombro de que una universidad tan conservadora y celosa del statu quo como Harvard permitiera que profesores críticos del sistema ofrecieran un curso crítico, reflexivo, concientizador. Volvimos felices con las expectativas del trabajo crítico que Paulo podría hacer allí. Teníamos la certeza de que todo se realizaría en un marco de seriedad, honestidad y transparencia, incluso habiendo sido permitido a contragusto por la bien conceptuada Universidad Norteamericana. Tal apertura era parte del embalaje democrático que los Estados Unidos tienen que mostrar porque se proclaman democráticos, decía Paulo. Organizábamos el tiempo del que dispondríamos en Nueva Inglaterra para leer, escribir y reflexionar en la casa calefaccionada que, como era nuestro sueño, nos salvaría del crudo frío que suele sentirse durante el otoño y el invierno en aquella región. Mientras tanto, cómodamente instalados, podríamos ver dos cosas a través de las ventanas. Repetía con entusiasmo como un niño, dos fenómenos de la naturaleza que le encantaban desde que los había visto por primera vez. Las hojas verdes que van amarilleando más y más hasta caer casi marrones en el suelo que las acoge, para que, incluso cubiertas por la nieve que se petrifica y las congela, continúen siendo parte de la vida, y la nieve misma cayendo suavemente como si fueran copos de algodón o papel picado blanco. Caprichos de la naturaleza que Paulo tanto amó en sus más diversas formas y funciones. Conversábamos sobre todo cómo sería entender a la distancia los problemas de nuestro país estando en otro tan diferente, política, económica y culturalmente hablando. En esa época, Paulo se preocupaba sobre todo por la situación mundial enganchada a un modelo político neoliberal y de globalización de la economía. Reflexionaba mucho y no se cansaba de decir, por eso lo escribió en reiteradas ocasiones, que creía en la opción política ideológica y en las acciones sin violencia del MST como posibilidad histórica, como salida de nuestro colonialismo, de nuestras miserias, como táctica para la estrategia de la democracia brasileña. Escribía y discutía esta carta y cada día se entusiasmaba más con el tema del respeto por la dignidad del otro o de la otra. Y quiero recalcar además que Paulo nunca perdonaba a quien se apartara deliberadamente de esa actitud. Se ponía feliz cuando veía que, entre comillas, esos valientes nos están brindando con su lucha la esperanza de mejores días para Brasil. Repetía también con esperanza. Debo y quiero dejar constancia aquí de la emoción que experimentó Paulo el 17 de abril de 1997, cuando la marcha de los sin tierra, proveniente de diferentes partes de nuestro país, entró organizadamente en Brasilia, conformando un solo cuerpo con los cuerpos de los niños, viejos y jóvenes, negros o blancos. Me había invitado a seguir el acontecimiento político por televisión, ya que no podíamos estar allá en la capital con ellos y ellas,
en esa marcha en la que muchos peregrinaban desde hacía ya 3 meses. Cuando Paulo vio a aquella multitud entrando altiva y disciplinadamente en la explanada de los ministerios, se puso a caminar de un lado al otro de la sala, con la piel erizada, los poros abiertos y empapado de un sudor caliente. Hablando para los sin tierra y no para mí, con voz emocionada, repetía estas palabras cargadas de su idea del mundo. Abre comillas. Así se hace, mi gente, gente del pueblo, gente brasileña. Ese Brasil es de todas y de todos nosotros. Vamos adelante en la lucha sin violencia, en la resistencia consciente. Avancemos con determinación para construir nosotros solidariamente el país de todos y todas los que aquí nacimos o a él se unieron para engrandecerlo. Este país no puede continuar siendo de unos pocos. Luchemos por la democratización de este país. Marchen, habitantes de este país. Cierra comillas. Paulo terminó esta segunda carta ese mismo día. En ella convocó a otras marchas. Con la humildad que era habitual en él, no dijo, ni siquiera mencionó que esta marcha también tenía sus raíces en su idea de la educación liberadora. Es indiscutible que los movimientos sociales brasileños, no solo el MST, adquirieron consistencia en su accionar gracias a lo que él, Paulo, propuso en su trabajo teórico, antropológico, ético, ideológico, político, educativo. Lo propuso con su vida.